Debo decirles que esta información básicamente la hemos extraído de aquel libro llamado DSM-5, ¿okay? Que es la última clasificación de enfermedades psiquiátricas, donde no sé si sus profesores de práctica le habrán informado que han habido desde la década del 80 una serie de modificaciones paulatinas de la forma en que se sistematiza el conocimiento en psiquiatría y también indirectamente en la salud mental. Entonces, existió el DSM-1, 2, 3, 3R, DSM-4, DSM-4-TR, texto revisado, y ahora estamos con el DSM-5. Entonces, como ustedes van a ser médicos del mundo, no solamente del Perú, se supone que deben conocer el DSM-5 como referencia. Entonces, se trata de seguir esa línea. Entonces, ¿cómo se definen los trastornos psicóticos? Particularmente los trastornos psicóticos. Primero, la presencia de delirios, luego alucinaciones, pensamientos, sobre todo el discurso es desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluyendo la catatonía, y los llamados síntomas negativos. Es importante tener en cuenta que quizás lo más sustantivo acá es el pensamiento desorganizado, y obviamente si a alguien se le desorganiza el pensamiento comienza a tener dudas sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Entonces ahí se configuran los delirios y emergen las alucinaciones. Continuemos. ¿Qué son los delirios, no? Son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. O sea, si alguien se cree que es la persona elegida para algo y no lo es, demostrado objetivamente, estamos frente a un caso de delirio. O sea, todos tenemos una creencia, ¿no? Pero esa creencia tiene que ser sometida a la realidad y confirmada en la realidad. Entonces, a pesar de que se prueba con lógica que lo que sostiene a la persona no es cierto, parece que se ha automatizado la lámina de acuerdo a la grabación. Entonces, tenemos así, de alguna manera, algo ilógico en el pensamiento del individuo. Entonces tenemos así delirios persecutorios, referenciales, delirios de grandeza, erotomaníacos, nihilistas, somáticos. Cada uno de ellos se va a definir en función de la característica, ¿no? Por ejemplo, persecutorios, el sujeto piensa que uno o más personas lo persiguen. Referenciales, cualquier comentario, gesto del medio ambiente, el individuo interpreta que se refieren a él. Luego, delirios de grandeza, cuando el sujeto cree que él o ella tiene riqueza o famas excepcionales. Erotomaníacos, cuando el individuo cree equivocadamente que otra persona está enamorada de él o de ella. Delirios nihilistas suponen la convicción de que sucederá una gran catástrofe, y delirios somáticos se centran en preocupaciones referentes a la salud y al funcionamiento de los órganos. Se supone que todos los órganos de la economía humana. Vamos a ver. Ahora, también se consideran delirios extravagantes y son claramente dignos de no ser ciertos o inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida corriente. Un ejemplo de delirio extravagante, por ejemplo, la creencia de que una fuerza externa le ha quitado a uno o hacia el individuo sus órganos internos, se los ha sustituido por la otra persona sin dejar heridas ni cicatrices, o pensar que hay personas o individuos que manejan sus pensamientos. Un ejemplo de delirio no extravagante es la creencia de que uno está siendo vigilado por la policía a pesar de la ausencia de pruebas convincentes. Las alucinaciones. Ya ustedes saben pues, que existen 5 sentidos y que uno de los sentidos que se afecta, por ejemplo, con más frecuencia, son la audición, el sentido de la audición. Entonces, las alucinaciones son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo y no están sujetas al control voluntario. Se dan en cualquier modalidad sensorial, o sea, en cualquiera de los sentidos, gusto, tacto, olfato. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden debutar con una esquizofrenia pensando de que les ponen olores raros o que, por ejemplo, le pasan corrientes eléctricas a su cuerpo.
una persona extraña. E inclusive ya luego lo van sistematizando y pueden referir que es la CIA o alguna organización importante. Entonces puede haber cualquier modalidad sensorial, pero las auditivas son las más frecuentes en la esquizofrenia y en los trastornos relacionados. Las auditivas habitualmente se experimentan en forma de voces conocidas o desconocidas, pero sí se perciben como que no son el propio pensamiento del sujeto. Y ahí es donde uno puede llegar a la conclusión del concepto de esquizofrenia, ¿no? Que viene a ser esquizo es división y frenos es mente, o sea, mente dividida. A ver, se me automatiza la... Vamos acá. Entonces, el individuo puede pensar de que la mente, que las voces que escucha no le pertenecen, sino le pertenecen a otra persona. Entonces, el sujeto interpreta como hay alguien que está hablando de él, pero no es eso, sino que parte de la información que él tiene la interpreta como ajena. Por eso es, insisto, esquizos es división y frenos es mente, es como si la mente se dividiera. Entonces, hablamos de alucinaciones comunes, que son las que se ocurren al dormir o al despertar. Las que ocurren al dormir se llaman hipnagógicas y las que ocurren al despertar se llaman hipnopómicas. Indudablemente que las alucinaciones también pueden ser parte normal de la experiencia religiosa en determinados contextos culturales. O sea, no podemos decir que toda persona, por ejemplo, que dice que ha visto a la Virgen María o que se le ha presentado un santo en especial, vamos a decir que es psicótico. No necesariamente. Pensamiento desorganizado se refiere a que normalmente el pensamiento tiene una lógica, tiene una sintaxis. Cuando el sujeto tiene un pensamiento psicótico o una alteración psicótica, las asociaciones del pensamiento son laxas y casi no tienen mayor lógica en su organización. Sus respuestas a las preguntas pueden estar indirectamente relacionadas, pero no están en absoluto. Esto se llama tangencialidad. De otra manera, nosotros podemos hablar de las pararespuestas. Nosotros le preguntamos a un paciente sobre algo y el paciente nos contesta algo que está muy lejos, tiene alguna relación con la pregunta, pero muy lejos de lo que debiera responder. En raras ocasiones, el discurso resulta siendo prácticamente imposible de llevar a cabo porque podríamos decir que hasta cierto punto el pensamiento está desorganizado. También la gravedad de la exposición puede ser difícil valorar si la persona que está haciendo el diagnóstico proviene de un entorno lingüístico diferente, obviamente de otro idioma, y para poder evaluarse. También puede producirse una menor gravedad de la desorganización del pensamiento o del discurso durante los periodos prodrómicos y residual de la esquizofrenia. Yo cuando insisto en algunas aseveraciones, ustedes entenderán qué finalidad tienen. Lo dejo ahí nomás. ¿Ok? Entonces, insisto. Una menor gravedad de desorganización del pensamiento o del discurso durante los periodos prodrómico y residual de la esquizofrenia. Ya ustedes me interpretan. Entonces, no sé si saben que los profesores tenemos la práctica de enfatizar algunos conceptos. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Entonces, el comportamiento motor muy desorganizado o anómalo se puede manifestar de diferentes maneras, desde las aparentes tonterías infantiles o infantiloides a la agitación impredecible. Puede vencerse problemas para llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento dirigido a un objetivo, con las consiguientes dificultades para realizar actividades cotidianas. El comportamiento catatónico es una disminución marcada de la reactividad al entorno. O sea, normalmente el individuo tiene una actividad promedio, pero el comportamiento catatónico es una disminución de la capacidad de responder del sujeto. Oscila entre la resistencia a llevar a cabo instrucciones, llamado negativismo, la adopción mantenida de una postura rígida, inapropiada, extravagante, y la ausencia total de respuestas verbales o motoras. En el caso de que sea verbal, se llama mutismo, y cuando es motor, se llama estupor. También puede incluir actividad motora sin finalidad y excesiva, sin causa aparente, y es cuando hablamos de la excitación catatónica. Puede ser un sujeto que está catatónico y de un momento a otro se agita. Otras características son los movimientos estereotipados, repetidos, la mirada fija, las muecas, el mutismo y la ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? La repetición de lo que el paciente escucha. Y el mutismo, como he dicho hace un rato, no producir ninguna emisión verbal, ¿no? Aunque la catatonía sea asociada históricamente con la esquizofrenia, los síntomas catatónicos no son específicos y pueden aparecer en otros trastornos mentales, ejemplo, bipolares, depresivos con catatonía, y también en patologías médicas, mejor dicho, un trastorno catatónico debido a cualquier otra condición, no psiquiátrica, sino médica per se.
Síntomas negativos. Dentro de esto tenemos básicamente tres: la alogia, la anedonia y la asociabilidad o asocialidad. La alogia se manifiesta por una reducción del habla, o sea, el sujeto habla muy poco. Anedonia es la disminución de la capacidad para sentir placer, y a partir de estímulos positivos por la degradación del recuerdo del placer experimentado previamente. O sea, lo que el sujeto le daba antes placer y ya no le da placer. La socialidad, que se refiere a la aparente falta de interés por las interacciones sociales, puede estar asociada a la bulia, o sea, la falta de voluntad, pero también puede ser indicativa de que hay escasas oportunidades para la interacción social. El diagnóstico de un trastorno del espectro de la esquizofrenia requiere la exclusión de otras afecciones que pueden dar lugar a psicosis. O sea, con esto le quiero decir, cuando hablamos de espectro de la esquizofrenia, es que no es la única psicosis, ¿no? Puede haber otras psicosis, como la psicosis tóxica, por uso de psicodilépticos, por ejemplo, o la psicosis orgánica, por alguna alteración propia del cerebro, que también hace que el sujeto se comporte psicóticamente. Entonces, esta clase se considera como parte del espectro de la esquizofrenia. Me estoy refiriendo a la personalidad esquizotípica, así llamado trastorno de personalidad esquizotípica, aunque su descripción detallada se va a dar en los llamados trastornos de la personalidad. Es como si pudiéramos decir que la esquizofrenia es precedida en algunos casos por una persona que tiene un trastorno esquizotípico o un trastorno de personalidad esquizotípica. O sea, desde que antes, o sea, lo que se llama personalidad premórbida, y el sujeto era un poco extraño, raro, un poco comunicativo, distante, tendía a aislarse. Entonces nosotros ahí deducimos que ya había un trastorno de personalidad que luego ha sido modificado. Entonces, ¿qué otro aspecto? El diagnóstico de personalidad esquizotípica engloba un patrón generalizado de déficit, o sea, hay menos contacto social, contacto interpersonal, y una menor capacidad para mantener relaciones cercanas, distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos excéntricos, que comúnmente comienzan en la adultez temprana, pero que en algunos casos pueden aparecer por primera vez en la niñez y en la adolescencia. Las anomalías en las creencias, el pensamiento y la percepción están por debajo del umbral para diagnosticar un trastorno psicótico. Aquí quiero referirme muy rápidamente a la distorsión cognitiva. El concepto cognitivo, no sé si todos lo tienen claro, es cognición. O sea, todos tenemos un esquema cognitivo de la realidad y de nuestra realidad. Pero cuando ese esquema se modifica, entonces nosotros hablamos de una distorsión cognitiva. Por ejemplo, si un sujeto piensa que los demás le van a hacer daño, de alguna manera, no digo que está seguro, pero piensa. O sea, no está convencido, pero en un momento piensa que entonces tiene una distorsión cognitiva. O piensa que es feo, por ejemplo, ¿no? Disculpen la expresión un poco... normalmente todos, siendo aún feos, nos sentamos feitos, pues, ¿no? Algunos somos narizones, otros somos quijadores, tenemos algunas deformidades corporales, inclusive, son más chicos, más altos, pero ese conocimiento de nosotros mismos se integra conforme vamos desarrollándonos, vamos aceptando nuestro propio ser. De igual manera, el conocimiento de la realidad, el conocimiento de las cosas, nos genera, si cabe la palabra, cierto grado de forma de pensar, de mentalidad. Pero cuando eso se distorsiona, entonces ya estamos frente a un problema de cognición. Y es justamente lo que pasa, el caso más típico es la depresión, ¿no? Donde la persona tiene una cognición muy negativa de la realidad, de lo que le sucede de sí mismo. Entonces piensa, por ejemplo, que tiene mala suerte. Y no es que tenga mala suerte, sino él cree que tiene mala suerte. Y siempre va a encontrar problemas donde dice, sí, pues yo soy piña, ¿no? Y esa distorsión cognitiva la mantiene estructuralmente por muchos años, y a veces todo el resto de su vida. Y muchas veces tiene algunos fracasos presididos justamente por esa distorsión cognitiva. Entonces creo que queda claro, ¿no? El concepto de distorsión cognitiva. Todos los trastornos están definidos por anomalías en un único dominio de la psicosis, los delirios o la catatonía. El trastorno delirante se caracteriza por la presencia durante al menos un mes, insisto, un mes, de delirios sin otros síntomas psicóticos. La catatonía se describe más adelante en esta exposición. El trastorno psicótico breve dura más de un día y remite en el transcurso de un mes. O sea, con esto le estoy diciendo que la duración ya haciendo un diagnóstico diferencial. Y el trastorno esquizofreniforme se caracteriza por un cuadro sintomático equivalente al de la esquizofrenia, excepto en ¿qué? En su duración.
es inferior a 6 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que la esquizofrenia probablemente sea mayor de 6 meses. ¿Ok? Entonces ya la parte del tiempo nos va estableciendo un diagnóstico diferencial. Y porque no exige que se cumpla el requisito de afectación del funcionamiento. Entonces, insisto, esta división que estamos señalando de delirante, psicótico, esquizofreniforme y esquizofrenia está en función de la temporalidad de la sintomatología. La esquizofrenia dura al menos 6 meses, no se olviden. E incluye al menos un mes con síntomas de fase activa. En el trastorno esquizoafectivo se presenta simultáneamente un episodio del estado de ánimo y síntomas de fase activa de la esquizofrenia, que van precedidos o siguen de al menos 2 semanas de delirios o alucinaciones sin síntomas del estado de ánimo prominentes. Los trastornos psicóticos pueden estar inducidos por otra afección. El trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos, se considera que los síntomas psicóticos son una consecuencia lógica, mejor dicho fisiológica, de una droga de abuso, de un medicamento o una exposición a toxinas. Por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene insuficiencia renal y no se ha dializado va a presentar un síndrome orgánico cerebral en el cual se va a expresar un síndrome psicótico. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, como hacer un diagnóstico diferencial, porque es un paciente que le hacemos la diálisis y remite a la psicosis. ¿Está claro? Entonces debe tenerse muy claro la diferencia cuando se trata de otro trastorno psicótico. Por otro lado, hay que tener en cuenta la psicosis que no cumple los criterios de ninguno de los trastornos psicóticos específicos o para sintomatología psicótica acerca de la cual se dispone de información insuficiente o contradictoria. Los trastornos psicóticos son diversos, son heterogéneos y la verdad de los síntomas pueden predecir aspectos importantes de los mismos, como el grado de déficits cognitivos y de déficits neurobiológicos. A propósito, les he enviado una lectura en la web sobre aspectos neurobiológicos de la esquizofrenia, ¿ok? Que tienen que ver con los cambios a nivel cerebral, a nivel, por decirlo menos orgánico, de los hallazgos que hay en los TEPS, o sea, en los PETs, perdón, y en la resonancia magnética, etc. Eso ya es para que ustedes se entretengan. Es una cosa sencilla porque ustedes revisan, esto disminuye, esto aumenta, esto se encuentra así, esto es diverso, etc. Ustedes saben estudiar mejor que el profesor, ¿ya? Así de que por si acaso no se vayan a hacer problemas en un paciente, en un examen, porque desde ahora les digo, las 20 preguntas que me han pedido, parte de esas preguntas salen de acá y parte salen de esa lectura, ¿ok? Entonces no quisiera que sean sorprendidos. Entonces, insisto en que son heterogéneos, la verdad los síntomas pueden predecir aspectos importantes y siempre hay que tener en cuenta los déficits cognitivos, insisto, o neurobiológicos. Para avanzar en este campo, el capítulo Medidas de Evaluación que existe en la sección 3 del DSM-5 incluye el marco detallado para realizar la evaluación de la gravedad que podría ayudar a planificar los tratamientos, a tomar decisiones acerca del pronóstico y a investigar los mecanismos fisiopatológicos. Dicho capítulo también contiene evaluaciones dimensionales de los síntomas primarios de la psicosis, como que alucinaciones, delirios, discurso desorganizado, a excepción del trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos y el trastorno psicótico debido a otra afección médica, comportamiento psicomotor, anómalos, síntomas negativos, además de las evaluaciones dimensionales de depresión y la mania. Voy a aclarar esta situación que acabamos de señalar. Nosotros, en el caso de la esquizofrenia, tenemos déficits cognitivos y neurobiológicos que casi muy difícilmente se modifican. A diferencia del caso, por ejemplo, en el cual nosotros tenemos un cuadro psicótico inducido por sustancias o medicamentos que puede producir algunas manifestaciones comportamentales semejantes a la esquizofrenia, pero a diferencia de la esquizofrenia, estos cuadros van a ceder y el sujeto, por lo tanto, una vez que le pase el efecto tóxico de la droga, va a tener un funcionamiento más o menos adecuado. Y si nosotros evaluamos el déficit cognitivo o el déficit neurobiológico, en el caso del cuadro que no es esquizofrenia, va a variar. No sé si me explico, o sea, va a ser recuperado, casi idéntico. Algunos deben saber, inclusive acá, por experiencia de sus amigos, a veces propias, ¿no? O sea, se pasan un poco de alguna sustancia experimental y se dan cuenta pues, que es pasajera, ¿no? Claro, si lo hacen con mucha frecuencia, no se confíen porque
puede haber unos cambios también neurobiológicos, pero ya con uso crónico, ¿no? Entonces, en ese sentido, profesor, yo soy muy consciente de que las drogas están ahí, ¿eh? El alcohol está ahí, las sustancias tóxicas andan en el medio. Es el individuo el que toma la decisión de consumirlos o no. Yo creo que si alguien, como se dice, se pega, o sea, se fija a una conducta adictiva, y es un problema que merece ayuda profesional. Y yo considero que cualquiera puede estar en esa situación. He tratado a colegas que han tenido esos problemas, sobre todo cuando ganan mucho dinero, tienen placeres extraordinarios, entonces van a probar nuevas oportunidades de vida, ¿no? Consumen cosas raras, y entonces a veces ya se le hace costumbre, ¿no? O en el otro caso, en el caso de la ludopatía, ¿no? Como tiene mucho dinero, uno comienza a jugar dinero y de repente cree que va a ganar y al final no gana, sino pierde sus hábitos saludables, pierde su buena costumbre y se deteriora la personalidad del sujeto. Estoy refiriéndome, ya creo que usted me entiende, al campo de la intoxicación y que muchas veces puede generar cuadros psicóticos. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? ¿O alguna aclaración hasta aquí? ¿Está claro? Ok. Entonces, insisto en que esas evaluaciones dimensionales de los síntomas primarios de la psicosis, como alucinaciones, delirios, discursos organizados, etc., pueden ser evaluados en un acápite dentro del DSM-5. ¿Esa evaluación qué le permite? Le permite, cuando uno lo somete al paciente con una esquizofrenia crónica, por ejemplo, a un tratamiento conductual o a un tratamiento psicofarmacológico intenso, para ver en qué medida puede modificarse la conducta del paciente. En el caso, obviamente, que existe una sustancia tóxica que deja de ser usada y desaparece el cuadro psicótico, la cosa es diferente. La gravedad de los síntomas del estado de ánimo en la psicosis tiene valor pronóstico y guía el tratamiento. O sea, miren esa aseveración. La gravedad de los síntomas del estado de ánimo en la psicosis tiene valor pronóstico y guía el tratamiento. Existen cada vez más datos que el trastorno esquizoafectivo no es una entidad nosológica diferenciada. Así, la evaluación dimensional de la depresión, la manía y en todos los trastornos psicóticos hace que el clínico se mantenga alerta ante la presencia de patología afectiva y la necesidad de tratarla si fuera adecuada. En otras palabras, si yo tengo un trastorno esquizoafectivo, no solamente tengo que tratarlo como una psicosis, tengo que también tratar el trastorno afectivo. Se señala que la escala de la sección 3 también incluye una evaluación dimensional de la llamada disfunción cognitiva. Muchos sujetos con trastornos psicóticos tienen una serie de dominios cognitivos que predicen el estado funcional. O sea, de alguna manera yo podría ensayar la idea de que yo puedo modificar el aspecto cognitivo del psicótico. Por ejemplo, muchos esquizofrénicos deteriorados en el tiempo creen, y a veces el médico le ha dicho, que ya no tienen un buen pronóstico, o sea, ya no pueden tener una actividad intelectual, ya no son capaces de graduarse de ingeniero, de médico, de abogado, porque son esquizofrénicos. ¿Ok? Eso no es verdad. Porque si yo tengo un cuadro de esquizofrenia y el esquizofrénico es bien tratado, puede llegar hasta ser director del Largo Herrera. Y lo que yo afirmo tiene lógica. El tiempo me lo demostró en el momento, no digamos qué director fue, etc. Pero sí es posible. O sea, ¿y por qué lo digo en el ámbito académico? Y eso que quede bien claro. Porque tuve la oportunidad de compartir con uno de ellos mi experiencia profesional. No he sido su médico tratante, pues estaría faltando la ética, sino soy aquel que ha observado cómo él ha evolucionado en 20, 25 años y cómo termina siendo director a pesar de que estaba psicótico. Pero es porque no estuvo psicótico cuando fue director. Y recuerdo cuando una vez yo salí a televisión, entrevistaron, yo era presidente del cuerpo médico, y alguien me dijo, ¿y cómo lo ve usted, doctor? Tiene una mente brillante. ¿Para qué dije brillante? Salió eso en el reportaje, a los 3-4 días los miembros de mi cuerpo médico me decían, ¿cómo dice que es brillante si ese es loco? Entonces yo le dije, un momento, han puesto la parte de brillante, pero la parte en la que yo me refiero, pero es por momentos, y luego se opaca su inteligencia y comete una serie de errores como el que ustedes están viendo en este problema que le digo social. Porque hoy día pues no podemos desligarnos de los medios, ¿no? Los medios nos dan información y también la información de los medios no podemos decir que es reservada porque es pública. Entonces, cuando ocurren hechos en la sociedad,
es como una declaración de Trump o una declaración de Putin, puede tener en algún momento un interés psicopatológico. Entonces, son personas públicas. En el momento que una persona es pública, se puede... Entonces, regreso a lo que sostenía, ¿no? O sea, de alguna manera, inteligentemente, este colega se dio cuenta, estudiando economía, que tenía habilidades no solamente para la economía, sino para la medicina. Como tiene un CI alto, logró ingresar a una buena facultad de medicina y salió y bien, funcionó bien, con sus altibajos, pero en determinados momentos se automedicaba cuando ya pasó la entrevista en algún momento o el momento de la evaluación. Y me retrocedo un poco más en el tiempo y puedo asegurarles, ya en el otro terreno, alguna vez también compartí con un colega que de vez en cuando usaba sus sustancias psicodilépticas, ¿no? Y un buen día hizo una cosa así atípica, entonces lo vimos que esa era la época de Velasco, esto es histórico, la época de Velasco se hablaba de la comunidad industrial, y tenía que ver la parte ideológica, la política. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y a qué viene eso? Le explico. Entonces él me dice un día, porque yo desde mis inicios de médico siempre he tenido ciertas tendencias políticas, ¿no? Manifestaciones, conceptualización. Entonces después me dijo, tú, que pareces ser comunista, me dijo, ¿tú crees que lo de la comunidad industrial puede ser cierto? Y comenzó a hablar de una serie de cosas un poco incoherentes. Entonces le dije, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué sucede? No, me dijo, sino que ahora estoy inspirado. Cuando camino en la calle veo que los carros se achican. Ah, ya, le dije, nada más. Entonces, ¿qué deduje yo de la situación? Que él estaba bajo el efecto tóxico de una sustancia que había consumido un fin de semana, ¿no? Pasado ese evento él estaba bien, pero cuando él fue evaluado en su momento para llegar a tener una responsabilidad profesional, él estaba bien medicado por un buen psiquiatra peruano de esa época y por otro lado estaba en toda la capacidad de sus funciones intelectuales. ¿Ok? No sé si con eso dejo de entender de que no es un impedimento, porque el mensaje es este, ¿no? No es precisamente los ejemplos, sino que lleven como criterio, es que no podemos suponer que porque una persona tiene una psicosis o tiene esquizofrenia, ya está invalidado. O sea, en otras palabras, es una persona que no tiene valor y hay que estigmatizarlo. No, no es así. Un esquizofrénico puede ser rehabilitado. Y lo digo porque he tenido más de 30 años, casi 40 en el ejercicio de la psiquiatría del Marco Herrera. Entonces he sacado a muchas personas en el tiempo, obviamente esto no se realiza en un mes ni en 2 años, rehabilitados y hoy día trabajan, funcionan perfectamente bien. Por eso a mí no me llamaría la atención que ya hayamos tenido a un presidente en Latinoamérica psicótico o en el mundo, ¿no? Porque se puede dar bien regulado, ¿por qué no? O sea, no podemos... Entonces, ¿qué quiero decirle en pocas palabras? Que la capacidad intelectual, a pesar de la esquizofrenia o de una enfermedad psicótica, no lo invalida al sujeto. ¿Ok? ¿Está claro? O sea, si alguien piensa, porque nosotros solemos estigmatizarnos, este fulano es esquizofrénico, ¿no? Ya no sirve, ya se quemó, dice, ¿no? No es así. Bien tratado, y hoy día que hay psicofármacos muy valiosos, el sujeto puede producir y puede hasta escribir un libro como Harry Stack Sullivan, por ejemplo, ¿no? Que ha escrito muy bien sobre muchos conceptos de psicopatología, es un americano, me parece, y para qué, tiene una buena producción y él ha estado en tratamiento. Ahora, otra cosa importante, que puede haber un brote psicótico, y un brote psicótico, me refiero a un cuadro de esquizofrenia, no significa que el sujeto va a ser esquizofrénico toda la vida, porque puede ser que solamente tenga un brote. Se habla en la investigación que más o menos 30% de los esquizofrénicos se recuperan ad íntegro, 30% quedan con algunas limitaciones y 30% tienen muchas deficiencias y son muy difíciles de manejar. Lieberman, para lo que les interesa, es un investigador que escribe en el Kaplan sobre rehabilitación psiquiátrica. Puede ser que alguno de ustedes se dedique a la rehabilitación psiquiátrica y es importante, es interesante conocerlo. Yo entiendo de que todo está en los libros, ¿eh? Pero lo que sí no está en los libros es lo que acabo de decirle, por ejemplo, ¿no? Y es producto de la experiencia profesional de los años, ¿no? Entonces no puede haber visto cómo se transforman las personas, ¿no? No yendo de forma muy complicada, más suave. Alguna vez conocí un paciente de otro colega que estaba muy deteriorado. Fue tratado bien,
pero tenía un problema, no tenía dinero. Entonces un buen día lo conocí y le dije, ¿qué puedes hacer? Y efectivamente pues se dio cuenta que podía hacer algo y lo hizo. Y luego de un tiempo trabajaba vendiendo. En esa época los CDs tenían mucho valor, ahora es menos, porque ha cambiado un poco la tecnología, pero hizo cierto capital y con eso pagaba su tratamiento, sus medicamentos y funcionaba socialmente, ¿no? Que la idea es esa, ¿no? O sea, no que nuestros pacientes terminen detrás de la correa, de la pared de la correa, sino puedan salir a la comunidad a trabajar, a producir, a ser hasta regidores o autoridades, etc. Obviamente siempre y cuando, yo preferiría siempre un psicótico bien estabilizado que un psicópata de los que están de moda, ¿no? No sé si me dejo entender. Creo que se conoce la diferencia entre psicópata y psicótico, ¿no? Ok. Entonces, estamos en que cada vez más datos de que el trastorno esquizoafectivo no es una entidad nosológica diferenciada. El clínico debe mantenerse alerta ante la presencia de patología afectiva y la necesidad de tratarla si fuera adecuado. La sección 3 incluye una evaluación dimensional de la difusión cognitiva. Insisto en lo cognitivo, muchos sujetos con trastornos psicóticos tienen una serie de dominios cognitivos que predicen su estado funcional. La evaluación neuropsicológica clínica puede ayudar a guiar el diagnóstico y el tratamiento para las evaluaciones breves. Sin una valoración neuropsicológica formal, sin una valoración neuropsicológica formal, pueden aportar información útil, que podría ser suficiente efecto diagnóstico. Yo quiero decirles a ustedes, como médicos, que van a hacer, no siempre tienen ustedes que derivar a los pacientes al psicólogo. Hoy día hay muchas pruebas dentro de la web que ustedes podrían aplicarle perfectamente a un paciente para tener una aproximación neuropsicológica de los límites de capacidad que tiene el paciente para funcionar. Entonces, insisto, si se lleva a cabo una evaluación neuropsicológica formal, esta debe ser realizada y puntuada por el personal entrenado en la utilización de instrumentos de evaluación. Si no se lleva a cabo una evaluación neuropsicológica formal, debe utilizarse la mejor información disponible para formarse una opinión. Se requiere más investigación acerca de estas evaluaciones para determinar su utilidad clínica. Las evaluaciones disponibles en la sección 3 deben servir para estimular dicha investigación. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Criterios. Este trastorno se menciona en el presente capítulo ya que se considera parte del espectro de la esquizofrenia y según las 6.9 y 6.10 está catalogado como trastorno esquizotípico dentro de esta sección abordándose en profundidad en el capítulo trastorno de la personalidad. Criterios diagnósticos del trastorno delirante. Uno o más delirios de un mes o más de duración. Criterio A. Criterio B. Nunca se ha cumplido el criterio A de esquizofrenia. O sea, por negación del criterio de esquizofrenia se hace el diagnóstico de trastorno delirante. Las alucinaciones, si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante. Por ejemplo, la sensación de estar infestado por insectos asociada a delirios de infestación. Criterio C. Aparte del impacto de los delirios o del delirio, o sus ramificaciones de funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. O sea, este último criterio es un criterio de inclusión-exclusión. O sea, se excluye en este caso los de afección médica. Quería señalar en este aspecto de psiquiatría. Una vez le preguntaba al profesor Rotondo, ¿y cuál es el diagnóstico, profesor Rotondo, sobre un caso? Entonces él me dijo, el síntoma o síndrome predominante. Porque usted puede encontrar en un paciente síndrome depresivo, síndrome ansioso, síndrome estuporoso, etc. Y usted puede pensar de que, ¿cuál es el diagnóstico? O es trastorno delirante, o es un trastorno psicótico depresivo, etc. Entonces, lo que va a permitir el diagnóstico es la predominancia de síntomas. Y otras cosas importantes también es lo que se llama el diagnóstico evolutivo. A veces usted va a tener pacientes que en el tiempo iniciaron con un síndrome depresivo o con una aparente depresión recurrente, pasan 3 o 4 años y aparece
un trastorno bipolar. Entonces usted pregunta, ¿fue bipolar o fue recurrente? No se preocupe por eso. Usted hace el diagnóstico de fase en el momento que usted tiene al paciente. Y ese es el tratamiento que le tiene que dar. Pero como las enfermedades no siempre evolucionan exactamente igual, pueden ir variando. No en todos los casos, pero muchos varían. Entonces, sigamos. Hay que especificar si es de tipo erotomaníaco, si es de grandeza, si es celotípico, si es persecutorio o es de tipo somático. Esto obviamente según la predominancia de los síntomas, ¿ok? Por otro lado, hay que especificar si los siguientes especificadores de evolución solo se utilizarán después de un año de duración del trastorno. Por ejemplo, primer episodio, actualmente en episodio agudo. Luego uno dice, primer episodio actualmente en remisión parcial. Primer episodio actualmente en remisión total. ¿De qué va a depender la calificación de agudo, parcial o total? Justamente de la característica de los criterios y sobre todo cómo se producen los síntomas. ¿Ok? Si se cumplen parcialmente, totalmente, o los síntomas no están presentes. ¿Está claro? Está dentro de la lámina. Tengo que avanzar un poco porque demorarme en cada lámina no nos alcanza, son 80 láminas. Así que si es posible la terminaremos 4:30. Si no, las van a atender. ¿Ok? Ya. Entonces, especificar si son episodios múltiples, y actualmente estamos en episodio agudo. Si son episodios múltiples, estamos en el episodio donde hay actualmente remisión parcial, o si en episodios múltiples actualmente estamos en remisión total. Y en el continuo, los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con periodos sintomáticos por debajo del umbral, que son muy breves en comparación con el curso global. O sea, es como si la enfermedad continuara, pero muy tenue, ¿no? Sigamos. La gravedad actual hay que calificarla en función de la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de la psicosis, que incluye delirios, alucinaciones, o sea, los cinco síntomas que señalamos al inicio: discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual, máximo gravedad en los últimos 7 días, sobre una escala de 5 puntos, desde 5 hasta 0 ausente, ¿ok? Pasando por presente y grave. Luego hay que ver una escala clínica de gravedad de los síntomas que está también en la sección 3, referido a la psicosis. El diagnóstico de trastorno delirante se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Características diagnósticas. El trastorno delirante es la presencia de uno o más delirios que persisten durante al menos un mes. Criterio A. No se realiza el diagnóstico del trastorno delirante si el sujeto ha tenido alguna vez una presentación clínica que cumpliera el criterio A de la esquizofrenia. Es lógico, se excluiría, ¿no? Porque tiene el criterio A de la esquizofrenia. Aparte del impacto directo producido por los delirios, el deterioro del funcionamiento psicosocial puede estar más circunscrito que en otros trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. Criterio C. Si se producen episodios del estado de ánimo de manera simultánea a los delirios, la duración total de estos episodios del estado de ánimo es breve en comparación con la duración total de los periodos delirantes. ¿Qué pasaría si fuera más amplia? Y el diagnóstico no sería este, ¿ok? Sería un problema afectivo, ya, básicamente. Los delirios se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ejemplo cocaína, otra afección médica, ejemplo enfermedad Alzheimer, y no se explica mejor por otro trastorno mental como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. Ese sería el criterio ahí. Además de los 5 dominios señalados, es fundamental la evaluación de los dominios de los síntomas cognitivos, depresivos y maníacos para llevar a cabo las distinciones que tienen importancia crítica en los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Asociadas características que apoyan el diagnóstico: creencias delirantes de trastorno que pueden tener como consecuencia problemas sociales, conyugales o laborales. Es obvio que una persona que tiene delirio o pensamiento delirante o creencias delirantes va a tener dificultades, porque el manejo de realidad que tiene ya no es aceptable por lo demás, ha perdido objetividad. Entonces puede tener problemas con su cónyuge, en el trabajo, sociales. Los sujetos con trastorno delirante pueden ser capaces de describir el hecho de que otras personas consideran que sus creencias irracionales
pero ellos mismos son incapaces de aceptarlo. Es decir, puede haber introspección fáctica, pero no introspección verdadera. O sea, ellos pueden aceptar la opinión de otras personas, pero no, ante sí mismos no aceptan que están equivocados. Muchos individuos pueden desarrollar un afecto irritable o disfórico que habitualmente puede entenderse como una reacción a sus creencias delirantes. El enfado del comportamiento violento puede aparecer en los subtipos persecutorio, celotípico o erotomaníaco. O sea, ¿quién puede ser violento? Aquel que tiene ideas persecutorias, tiene celotipo y erotomaníaco. Quizás ese sujeto que hizo lo que hizo pudiera estar incubando uno de estos problemas, ¿no? O sea, nosotros podemos creer, por ejemplo, que ese sujeto, ¿cuál es la impresión que nosotros tenemos a primera vista? Todos los periódicos dicen que es psicópata, ¿no? Yo particularmente no creo que sea psicópata, porque es la única conducta que se le ha visto de agresividad. Entonces es probable de que estemos ante un cuadro prodrómico, o sea, que se va configurando de un cuadro que podría ser posteriormente una psicosis. Por eso, digamos, una imagen en psiquiatría no hace diagnóstico, tienes que tener las imágenes en el tiempo. Me explico. Un buen diagnóstico en psiquiatría no es transversal, fundamentalmente es longitudinal. ¿Está claro? O sea, yo tengo que tener una serie de eventos para yo concluir que una persona tiene en realidad un problema. Pero yo no puedo, porque hago una prueba psicológica de 2 horas o de 3 horas, ya tengo el diagnóstico del paciente. No, no es así. Y esa es la gran diferencia, pues, entre el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Porque el psicólogo rápidamente concluye, usted lo ha visto en la declaración de todo, pero un psiquiatra que es cuerdo, porque también hay de los otros, ¿no? O sea, muy impulsivo, muy reactivo, que tiene que evaluar un caso a veces en 2 o 3 reuniones, en un lapso de 2 o 3 meses, para darse cuenta, pues, de que se trata, no es tan simple como etiquetar al sujeto, este es psicótico, este es orgánico, este es neurótico, o este es psicopático. No, se trata de ver la trayectoria del caso, la interacción que ha tenido con la familia, con la sociedad, con el trabajo, y luego de todos esos procesos recién yo saco un concepto, saco un criterio diagnóstico. ¿Ok? Entonces, el individuo puede presentar comportamientos litigantes o antagónicos, por ejemplo, enviar cientos de cartas de protesta al gobierno, puede haber dificultades legales, en especial los tipos celotípico y erotomaníaco. Si usted ve el sujeto que ha agredido a esa señorita y le ha puesto, creo, gasolina o una sustancia inflamante, no es un sujeto normal, definitivamente, porque a pesar de todo lo que pueda decir el periodismo en el sentido del comportamiento, de que había cierta relación interpersonal entre ambos miembros, como que ella recibía algunas cosas de él y como ella no respondía a los requerimientos de atención o de cariño, etcétera, de parte de él, y él se sintió muy frustrado. Entonces, ante la frustración repetida, el sujeto ha reaccionado en forma desproporcionada. La sola desproporción en la respuesta ya nos señala que no es un sujeto normal, porque por lo que le ha sucedido al sujeto, el común de los sujetos, o sea, el común de las personas, no va a hacer lo que él ha hecho. Y si él lo ha hecho, no es porque lo haya querido hacer solamente, sino porque debe tener un trastorno de comportamiento serio, ¿no? No tan simple como lo que ven los periodistas. Muy bien. Prevalencia y desarrollo del curso. La prevalencia se estima del trastorno delirante a lo largo de la vida está alrededor del 0.2% y el subtipo más frecuente es el persecutorio. El tipo celotípico del trastorno delirante probablemente sea más común en los hombres que en las mujeres, pero no hay diferencias importantes entre géneros en cuanto a la frecuencia global del trastorno delirante. O sea, puede suceder en mujeres, puede suceder en hombres. Desarrollo del curso, el funcionamiento global medio. ¿A qué se refiere el funcionamiento global medio? Todos vivimos en sociedad. Estamos en una universidad, o sea, estamos estudiando, estamos trabajando, estamos en una familia, estamos en una pareja. Y de alguna manera, nuestro comportamiento global es más o menos aceptable. Entonces, lo que se dice es que el funcionamiento global medio es habitualmente mejor que lo observado en la esquizofrenia, aunque por lo general el diagnóstico es estable, una proporción de sujetos desarrolla posteriormente una esquizofrenia. O sea, de estos que tienen trastorno delirante, un pequeño porcentaje desarrollará esquizofrenia. Una característica habitual de los sujetos con trastorno delirante es la aparente normalidad de su comportamiento y la apariencia cuando no se habla acerca de sus ideas delirantes o actúa en base a eso. Mientras que usted no toque sus ideas delirantes, el sujeto aparece como normal. Diferencial. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial trastorno delirante?
con TOC y trastorno relacionado, trastorno obsesivo compulsivo. Con delirium, trastorno neurocognitivo mayor, trastorno psicótico debido a otra afección médica y trastorno psicótico inducido por sustancias o inducido por medicamentos. Con esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme. Y con trastornos depresivos y bipolares y trastorno esquizoafectivo. De acá pueden salir 3 o 4 preguntas, pero no van a salir, ¿sabe por qué? Esta lámina, porque a nuestra jefe de departamento no le gusta uno de ellos, todos ellos. Entonces, la tendencia a las preguntas, para que pueda responder, es aquella que es más, podríamos decir, más adecuada a la respuesta, perdón, a la pregunta que se hace. O sea, si hacemos una pregunta, la respuesta va a ser aquella que más se aproxima, por lógica, a la pregunta. No sé si me dejo entender. Lo cual significa mayor elaboración. Porque es a una de ellas, 2 de ellas, 3 de ellas, todas ellas, ninguna de ellas. Ese es fácil. ¿Está claro? Lo otro requiere una elaboración mayor. No sé si me dejo entender. Lo cual te preguntas. ¿Está claro? Entonces la idea es que cuando ustedes van a responder la pregunta tienen que pensar. Y básicamente son de criterio, no son preguntas necesariamente rebuscadas, si acaso. Son de criterio, básicamente. Diagnóstico diferencial, delirium, trastorno cognitivo mayor, trastorno psicótico debido a otra afección médica. Bueno, entonces, sigamos avanzando, nos gana el tiempo. Esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme. El trastorno delirante puede distinguirse de la esquizofrenia y del trastorno esquizofreniforme por la ausencia de los demás síntomas